sermón, las ironías de la cruz. Las ironías de la cruz. ¿Por qué lo hemos titulado así? ¿Qué es una ironía? Una ironía es una expresión expresa, mejor dicho, una idea usando palabras que normalmente significan lo contrario de lo que realmente estamos diciendo. Entre la ironía y el sarcasmo podríamos decir que como que se parecen las cosas, o alguien tiene un humor negro, ¿no? No sé si les ha tocado, que dice algo como que, de hecho creo que ya hasta sacaron un meme de, ya lo dije, ¿verdad? Y punto. Entonces la ironía es algo así como que queremos decir algo utilizando otras palabras que significan otra cosa para querer apuntar hacia otra cosa. Y el texto que hoy vamos a ver tiene 6 ironías. Por eso es que hemos titulado al sermón Las ironías de la cruz, donde yo quiero que tú y yo vayamos al texto y podamos ver lo que Cristo Jesús vivió el día previo a su crucifixión. No es previo. El previo es el contexto que ahorita les voy a platicar. Lo que vamos a ver es lo que Jesús vivió ya estando en el pretorio con Pilato hasta el momento de su crucifixión. Hoy, como dijo Pedro, es uno de los días más importantes para la cristiandad porque bien se nos ha enseñado el Señor Jesucristo y Pablo, ahorita lo veíamos en Corinto, cada vez que celebramos la cena del Señor hacemos algo, proclamamos la muerte del Señor. Y es lo que el día de hoy queremos hacer. Entonces, la idea es que tú y yo podamos identificarnos también con estos personajes que interactúan en la trama, que podamos ver cómo nosotros estamos representados ahí en esos personajes, pero a la vez ver cómo el Evangelio viene a cambiar nuestra historia de vida. Cómo el Evangelio viene, en cada ironía que vamos a estar viendo, hay una verdad que estaba escondida, que en Cristo Jesús vino y se hizo una realidad. Déjenles platico el contexto. Nosotros vamos a estar estudiando los versículos 27 al 50 del capítulo 27 de Mateo, pero vamos a un contexto histórico rápido para que todos sepan en dónde estamos. En el capítulo 26, nosotros nos encontramos que Jesús había sido entregado por Judas Iscariote en el Getsemaní a los soldados que habían ido de parte de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y cuando Judas entregó a Cristo ahí en el Getsemaní con el beso, dice que los discípulos salieron huyendo, los discípulos abandonaron a Jesús y lo dejaron solo. Cuando Jesús entonces fue tomado por los soldados del sumo sacerdote y fue llevado a Caifás. Caifás lo puso en un juicio injusto, lleno de inconsistencias, porque Mateo nos comienza a decir que comenzó a buscar testimonios falsos acerca de las acusaciones que le querían dar a Jesús, y no encontraba nada, hasta que alguien llegó y comenzó a hablar y a decir que él había escuchado que ese hombre había dicho algo, que él en 3 días restauraría el templo de Israel, que lo tumbaran y que en 3 días él restauraría el templo. Fue entonces que Caifás y todos los que estaban en el concilio lo condenan a muerte. Y ahí mismo en el concilio, dice Mateo, que comenzaron a escupirle, comenzaron a bofetearlo
y comenzaron a darle de puñetazos. Los religiosos de Israel, la gente que cumplía la ley, la gente que amaba a Dios, comenzó a hacer estas cosas. Al amanecer al día siguiente, el concilio determina entonces entregar a Jesús a Poncio Pilato para que se le dé muerte. Cuando Poncio Pilato está frente a Jesús, lo comienza a interrogar y Pilato le dice esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Dice Mateo que ante esa pregunta él respondió: tú lo dices. Entonces Mateo nos narra que llegan el sumo sacerdote, los principales del pueblo, y comenzaron a acusarle una tras otra a Poncio Pilato. Y algo interesante es que dice Mateo que ante las acusaciones que hacían el sumo sacerdote, dice que Jesús no respondió nada, que él se mantenía callado. Cuando Pilato lo presenta, dice Mateo que ese día, como era costumbre, ellos iban a soltar a un preso. Y ese preso, uno de los famosos que estaba ahí, era Barrabás, un hombre que había sido encarcelado por un disturbio que hizo. Entonces, Pilato comienza a preguntarle al pueblo que a quién quería que le soltaran. Dice Mateo que entonces el sumo sacerdote comenzó a persuadir a la gente para que les pidieran a Barrabás. Pilato estaba intranquilo porque él sabía que Jesús era un hombre injusto. De hecho, ese día llegó la esposa de Pilato y le dijo a Pilato: Pilato, ten cuidado con este hombre, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque yo he sido atormentada o he pasado tormentos en la noche a causa de este hombre. Fue entonces que Pilato, vemos la famosa historia de cuando se lava las manos, ¿verdad? Va delante del pueblo, el pueblo le pide a Barrabás. Pilato entonces les dice la siguiente frase: soy inocente de la sangre de este justo, allá ustedes. Y se lava las manos. Y lo impresionante es que esta gente, cuando Pilato le dice eso, ellos exclaman de esta manera: caiga su sangre sobre nosotros y sobre todos nuestros hijos. A esta gente no le importaba otra cosa más que ver a Jesús muerto. Ese es el contexto histórico en el que nosotros nos encontramos. Y leemos entonces el versículo 26, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 31, y ahí comenzaremos nuestra primera ironía. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Para este entonces Jesús ya había sido bofeteado, escupido y golpeado por el concilio, por los judíos. En este momento son los romanos los que comienzan entonces ahora a azotar a Jesús. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte romana, y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha, y arrodillándose delante de él, le hacían burla diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Esta es la primera ironía. Aquel hombre de quien se burlaban diciendo que él era el rey de los judíos, en verdad era
un rey. ¡Qué ironía! Estos hombres comenzaron a burlarse de Jesús. Comenzaron a golpearle, comenzaron a mofarse de él. Dice que le desnudaron por completo y le pusieron un manto escarlata y una corona de espinas. En aquel entonces a los emperadores se les ponía una corona de laurel tejida donde representaba esa grandeza, esa gloria, esa belleza, esa majestad, la autoridad de un rey. A Jesús lo que le hicieron fue en tono de burla, en tono de menosprecio. Los historiadores dicen que las ramas de donde armaron la corona de Jesús eran tiras de 6 metros de largo que iban entretejidas unas a otras, de tal manera que era tanta la cantidad de espinas que al momento de ponerla era horrible el dolor que se sufría por tanta espina que contenían la corona o ese tipo de rama. Y estos hombres, dice Lucas, que entonces le ponen una caña en su mano representando el cetro de autoridad, ¿verdad?, que tenían en aquel entonces los reyes, representando, ¿verdad?, su poderío, su dominio sobre su reino. Y comenzaron a arrodillarse, comenzaron a rendirle pleitesías, comenzaron a decirle: salve, rey de los judíos. Esta gente comenzó a tratar a Jesús con un menosprecio impresionante. No solamente se burlaban, ve conmigo en el versículo 30. Cuando tú y yo hablamos, o cuando alguien te habla, ¿verdad? Y sale la pequeña gotita traicionera de baba, ¿verdad? Nos da mucha vergüenza, decimos: ay, perdóname. Nos limpiamos aquí y andamos, le limpiamos donde cayó nuestra saliva a la otra persona y nos avergüenza, nos da mucha pena que pase eso. Ahora imagínate a estos hombres salvajes, eran romanos, eran soldados, no era gente refinada, ¿verdad? Que le iba a pedir disculpas a Jesús por haberle escupido. Era gente que llegaba y con todo lo que tenía, llegaban a escupirle a Jesús, a golpearlo en la cara una y otra vez, burlándose de él, diciendo que si él era el rey de los judíos. Una burla, un bullying. Desde entonces ya existía el bullying. Nada más que a diferencia de tú y yo y de Jesús, Jesús se quedó callado. Jesús no hizo nada. Qué ironías de la vida. Esta gente comenzó a burlarse de Jesús, diciéndole: salve, rey de los judíos. Pero ni uno de ellos dimensionó que quien realmente estaba ahí era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esto es algo, hermanos, que Mateo ha dejado bien claro durante todo su evangelio. Mateo, desde el principio de su evangelio, acompáñenme conmigo al versículo 1, capítulo 1. Es un texto que estudiamos nosotros en los grupos de casa, y nosotros vemos cómo Mateo comienza estas palabras. Dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué es lo que quería darnos a entender Mateo? ¿Qué es lo que Mateo quería que tú y yo comprendiéramos o hiláramos con estos dos títulos? Porque en el capítulo 1 tú y yo podemos encontrar 3 bloques de generaciones, cada 14 y un bloque, y en la mitad de esa genealogía nosotros encontramos a David, la descendencia de donde viene Jesús, o el linaje de Jesús. ¿Por qué Mateo que puso esto? Porque Mateo, en todo su evangelio, él quería que todos los lectores pudieran entender
quién era Jesús y de quién él iba a hablar. Él está dejando por sentado que este Jesús, a quien él va a presentar, es el hijo de David. Y lo que él buscaba, dado que el evangelio
Ellos llevaron su trozo. Iba cansado Jesús, ya iba agotado. Versículo 33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus ropas echando suertes, y sentados le custodiaban ahí, y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y a otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. Es de la ironía. Aquel de quien se burlaron por falta de poder, terminó siendo el Todopoderoso. Cuando llegaron al lugar de la calavera, aunque no vamos a entrar en todos los detalles, dice en el versículo 35 que a Jesús le quitaron sus ropas y se las repartieron entre los soldados, le echaron suerte. A Jesús lo crucificaron desnudo, totalmente desnudo, humillado frente a la multitud que estaba ahí, golpeado, ensangrentado con aquella corona de espinas, humillado de por sí ya por todo lo que le habían hecho. Ya había soportado las burlas, los golpes, las burlas de los soldados. Entonces esta gente quita las vestiduras de Jesús y las empiezan a repartir. Y dice en el versículo 36 que le custodiaban ahí en la cruz. Dicen los historiadores que en la antigüedad a los que crucificaban los llevaban a la cruz y los dejaban ahí a que ellos murieran. Pero que comenzaron a ver que los familiares y los amigos iban y los bajaban de la cruz antes de que murieran y se los llevaban. Entonces el Imperio Romano, para evitar esas cuestiones, comenzó a poner a los soldados romanos a cuidar hasta que el hombre muriera, para asegurarse de que nadie iba a hacer eso. Y eso fue lo que le hicieron a Jesús. Lo trataron como si fuera un vil malhechor, el hombre más malvado, que tuviera 1000 seguidores que iban a estar ahí esperando a que los romanos se fueran para irlo a bajar. Y Mateo nos dice que esta gente se quedó allá a cuidarlo. Pero lo impresionante de la ironía es que dice en el versículo 39, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciéndole: a ver, tú, a ver si muy poderoso, tú que decías que en 3 días destruías un templo, reconstruías, un templo que tardó 46 años en construirse. Tú que dices que tienes el poder para reconstruirlo en 3 días, bájate, sálvate a ti mismo, bájate de la cruz. ¿No que muy poderoso Jesús? Esta gente nunca pensó y nunca vio que estaban enfrente del Todopoderoso, del que para él nada es imposible. Aún en medio de su burla, versículo 37, seguían poniéndole a él
Este es Jesús, el Rey de los judíos. Qué ironía. Ay, Jesús, si realmente fueras tan poderoso como durante 3 años proclamaste, te bajarías de esa cruz, te salvarías a ti mismo. La cruz, mi hermano, no solo era un instrumento de tortura, sino también era un instrumento de humillación, porque eran colgados desnudos a la vista de todas las personas, porque lo que el Imperio Romano quería hacer era infundir temor y respeto por su manera de gobierno. Jesús estaba ahí, imagínate esta escena. Jesús yacía ahí colgado sin ningún poder. Y no es porque no lo tuviera, porque capítulos anteriores, cuando dice que fueron los soldados de los sacerdotes por él, y uno de sus discípulos sacó una espada y le cortó la oreja, Jesús lo reprendió y le dijo: ¿acaso no crees que puedo orar a mi Padre y que Él envíe más de 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Y yo haciendo el cálculo dije, bueno, si nada más le mandaran 12 legiones, cada legión es de 6,000 soldados. Eran un total de 72,000 ángeles lo que Jesús estaba diciendo. Yo puedo mandar que bajen 72,000 ángeles ahorita para defenderme de esta gente. Pero ahora imagínate a Jesús ahí, colgado sin ningún poder, vigilado por los romanos para asegurar que se muriera y para evitar que los hombres o sus discípulos o las mujeres que estaban ahí, porque los discípulos, como todos buenos hombres, salieron huyendo. O sea, como todos buenos hombres, ¿verdad?, comprometidos con el Señor, no estaban. ¿Quiénes estaban? Las señoras, ¿verdad? Ahí, viendo al Señor, esperándolo. Jesús, si tú eres poderoso, ¿por qué no te bajas? El templo era el lugar de reunión donde el Dios Santo se reunía con un pueblo pecador. Era el lugar de los sacrificios, era el lugar de la expiación por el pecado, era un lugar sagrado. Y Jesús en varias ocasiones, Él habló acerca del templo, pero cada vez que Jesús hablaba del templo, siempre se refería a su propio cuerpo. Él nunca habló de la estructura física en sí mismo. Él hablaba de su cuerpo. Pero al parecer, cada vez que Jesús hablaba de eso, nadie entendía. Vean cómo Juan lo explica en el capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 19. Entró Jesús al templo y vio la vendimia, cómo estaban menospreciando el templo. Y vean lo que escribe Juan, versículo 19. Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Esta gente no dimensionaba enfrente de quién estaba. Veían a un hombre colgado, desnudo, ensangrentado, sin ningún poder, sin ninguna posibilidad de que él pudiera soltarse de esos clavos y bajarse de esa cruz y acabar con todos los que estaban ahí. Qué ironías. Nunca vieron que él era el Todopoderoso. Desde la cruz, mi hermano, en la cual Jesús pagó por nuestros pecados mediante su sacrificio,
Jesús se convirtió en el templo donde ahora tú y yo podemos acercarnos al Padre. Es por medio de Jesús que ahora un Dios santo puede tener comunión con hombres pecadores que le aborrecen, que no lo quieren. Es en Jesús que ahora Él no solamente nos abrió el camino, sino que Él nos lleva ahora hasta el Padre. Él se constituyó en nuestro templo, el punto de reunión donde ahora tú y yo podemos estar con Jesús, porque Él es el Todopoderoso. De hecho, fue el mismo Juan el que habló cuando vio la visión, y él dijo de Jesús que él escuchó las palabras de Jesús cuando él le dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Pero hay algo más que dicen estos hombres. No solamente dudaron del poder de Jesús, vean versículo 40. Dios y desciende de la cruz. En otras palabras, si eres el Hijo de Dios, usa tu poder, bájate de esa cruz, porque nosotros no te vamos a bajar. Tú proclamaste una grandeza. Usa tus poderes, porque nosotros no te vamos a bajar. Lo que estas personas no habían comprendido aún, que ahora nosotros, por la gracia de Dios, sabemos y amamos, es que la única manera de salvarse a sí mismo y salvar a su pueblo, era quedándose en la cruz. ¿Qué hubiera pasado si Él se baja de la cruz? ¿Lo has pensado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús decide bajarse de la cruz? La mejor manera de salvarnos a nosotros y salvarse a sí mismo era quedándose ahí, clavado en la cruz. Porque fue ahí en la cruz donde Él despojó totalmente el poder de la muerte y del diablo. Qué ironía. Esta gente estaba frente al Todopoderoso y no lo consideraba el Todopoderoso. ¿Tú cómo lo consideras, mi hermano? ¿Tú cómo consideras a Jesús? ¿Cómo lo estás viendo en cada momento de tu vida? ¿Como el Todopoderoso? ¿O como aquel que dijo palabras, y a ver qué haces? Tercera ironía. Versículos 41 y 42. De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otro salvó, ¿a sí mismo no puede salvarse? Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que le libre ahora si él le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y esta es la ironía. Aquel que no se pudo salvar a sí mismo, terminó salvando a todos. Aquel que no se pudo salvar a sí mismo, terminó salvando a todos. Los principales sacerdotes
se burlaban de él diciendo: a otro salvó. ¿Y de qué hablaban ellos? Ellos hablaban acerca de los milagros que Jesús hizo. Esta gente vio los milagros, vio sanidades, vio endemoniados ser libres, vieron la multiplicación de los panes, vieron muertos levantarse. Hubo grandes milagros. Pero a pesar de todo este tipo de milagros, dice Juan en su evangelio, que veían tantos milagros y aún así no creían en él. Yo me pregunto, si Jesús se hubiera bajado de la cruz, ¿le hubieran creído realmente como él había dicho que era el Hijo de Dios? Qué ironías de la vida. Bájate y sálvate y voy a creer en ti. Porque si tienes el poder para salvarte a ti, entonces creo que yo tendré el poder para creer en ti y para ser salvo. Mateo, una vez más, dejó bien claro que Jesús era el único que podía salvar al hombre. Vayan conmigo, Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Cuando se le apareció un ángel a José y le dio el nombre del niño que iba a nacer, vean las palabras que utilizó el ángel. Y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque ¿qué va a hacer él? Salvar a su pueblo de sus pecados. Vayan al capítulo 20, versículo 28. Cuando Jesús le estaba enseñando a sus discípulos acerca de la humildad, les dijo lo siguiente: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué vino el Hijo del Hombre? Para servir y ¿para qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. Ahorita lo acabamos de leer en la Cena del Señor, capítulo 26. Cada vez que ustedes celebran la Cena del Señor, que es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Jesús era aquel que podía salvar y que puede salvar a todo aquel que cree en él. Si Jesús, mi hermano, se hubiera bajado de la cruz, ¿sabes qué hubiera pasado? No tendría el poder para salvar a los demás. Si él hubiera tomado la decisión de bajarse de la cruz para demostrarle a estos hombres quién era él se hubiera quedado sin poder para salvarlos a los demás, porque la única manera de salvar a los demás era precisamente esa: renunciar a salvarse a sí mismo. ¿Por qué decimos todo esto? ¿Por qué Jesús no se salvó? Porque Jesús no vino a cumplir su voluntad. Jesús vino a cumplir la voluntad del Padre. Si ustedes recuerdan, en Getsemaní, él oró en 3 ocasiones y pidió una sola cosa: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él venía a cumplir un propósito. Él venía a entregar su vida por aquellos que el Padre le había dado. Ve cómo Pablo lo expresa. Vayan conmigo a Tito. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 5. Y él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos, sino que nos salvó conforme a la misericordia
por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Tú y yo somos salvos por la obra de Jesús, porque Él permaneció ahí clavado. La ironía es que estos hombres no pudieron ver a su Salvador ahí. Esto nos lleva a la siguiente ironía número 4. Versículos 43 y 44. En Dios confía, que le libre ahora si Él quiere, porque ha dicho, yo soy el Hijo de Dios. En la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con Él. Y esta es la ironía o el sarcasmo. Aquel que confiaba o aquel que clamó con angustia y desesperación en su día más difícil, confiaba en Dios. Aquel hombre que en el día más difícil de su vida, más angustiante y desesperante de toda su vida en la tierra, él confiaba en Dios. Le injuriaban diciéndole, este hombre confía en Dios. Pues él dice que es hijo de Dios. ¿Nunca han ustedes utilizado o escuchado esas expresiones? En los cristianos es muy común. Que no te va a pasar nada porque soy hijo del rey. Es que a mí no me van a pasar esas cosas porque soy la hija del rey. Pero el hijo del rey tuvo el día más difícil que ningún hombre ha vivido. Y en medio de ese día, él confió en Dios. Vayan conmigo al Salmo 22, por favor. ¿Cuánto tiempo llevo, Lalo? Es que no puse el cronómetro. Vamos al Salmo 22. Este salmo lo escribió David apuntando a lo que Cristo iba a vivir ese día en la cruz del Calvario. Salmo 22, versículo 2. Bueno, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay reposo para mí. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien me ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han acercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado,
Me han cercado cuadrilla de malhechores. Me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suerte. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Jesús, en medio de tanta desesperación, terminó confiando y confiaba en el Señor. ¿Sabes por qué? Él se quedó en la cruz porque su padre había hablado por medio del salmista en el Salmo 22 y en el Salmo 16, diciéndole que no iba a permitir que el alma de su santo terminara en el Seol, ni iba a permitir que su santo viera corrupción. Es por eso que Jesús, el día de la crucifixión, pudo estar ahí confiando en el Señor en medio del día más oscuro. Y qué ironía, esta gente se burlaba de Jesús, diciéndole, confía en Dios. Y él terminó confiando en el Señor siempre, y es lo que ha permitido que ahora nosotros podamos confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no haya sido tentado en todo. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es que tú y yo podemos correr a Dios. No entiendo muchas veces cristianos cómo corren a buscar su satisfacción, su esperanza en otras cosas que no sea Dios. Cristo, el día de su angustia, del día más trágico, confiaba en el Señor, confiaba en sus palabras, confiaba en Él. Qué ironías de la vida. En el día más angustioso, Él clamó al Señor. Eso nos lleva a la quinta ironía. Versículo 45. Y desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí al oírlo decían, este está llamando a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en la caña le dio a beber. Pero los otros dijeron, deja, veamos si Elías viene a salvarle. ¿Cuál es la ironía aquí? Que aquel que experimentó el abandono del Padre nos reconcilió y nos acercó con Él. Aquel que experimentó el abandono del Padre es el único que nos puede reconciliar y acercarnos a Él. La ironía de los presentes era la siguiente. Aquel que dijo ser el Hijo de Dios ha sido abandonado por Dios. Tú sabes que Jesús nunca había experimentado eso. Tú y yo sabemos lo que es ser dejados, lo que es estar, lo que es que te abandonen, lo que es que te dejen. Jesús nunca lo había experimentado. La Trinidad ha estado unida siempre.
de siempre, de eternidad a eternidad. Por eso es que ese amor, Dios es amor, entre ellos se aman, se honran, se exaltan el uno al otro, se dan honor, se aman, se cuidan. Ese día Jesús experimentó el abandono del Padre. El Padre le dio la espalda. ¿Sabes por qué lo hizo? Lo hizo porque tu maldición y mi maldición cayó sobre Jesús. Para que entonces el camino hacia el Padre nos fuera abierto. El Padre la abandonó para que nuestra maldición fuera quitada y fuera cambiada por bendición. Para que la enemistad y la separación que existía entre Dios y el hombre fuera quitada y pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Revisa conmigo ahí en el versículo 51, de ahí mismo de Mateo. Ve lo que pasó después de que Jesús muere. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y la roca se partió. En aquel templo, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue quebrado. Fue quitado. Jesús experimentando el abandono de su Padre para que tú y yo nos pudiéramos acercar a Él. Una cita, vayan conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Ve lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros ahora la palabra de la reconciliación. Aquel que fue abandonado por el Padre, que recibió la espalda, que toda la maldad de nuestro pecado cayó sobre él, era el único que podía quitar nuestro pecado y llevarnos al Padre. Y Pablo nos dice que era para reconciliarnos con Él. Pedro, en su primera carta, él nos dice que Cristo murió, el justo por los injustos, para poder llevarnos a Dios. Qué ironías. El que sufrió el abandono nos reconcilió con el Padre. Y por último, última ironía, versículo 50 de nuestro texto. Mateo. Versículo 50. Entonces Jesús, clamando otra vez en gran voz, exhaló el espíritu. Esta es la ironía. Aquel que murió le dio vida a todo aquel que cree en él. Su muerte obtuvo y ganó para nosotros múltiples beneficios. Los principales sacerdotes y los ancianos creyeron que con la muerte de Cristo había terminado todo, pero en realidad comenzaba todo. Efesios nos dice que tú y yo hemos recibido bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y te voy a mencionar unas cosas.
Aquel que murió nos dio vida, porque con su muerte nos reconcilió con el Padre. Con su muerte nos unió con Él. En su muerte, tú y yo ahora podemos ser presentados como santos y limpios delante del Padre. Su muerte en la cruz aseguró el perdón de nuestros pecados y nuestra herencia eterna. Aquel que murió en la cruz era el único que podía darnos vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y con esta ironía terminamos. La ironía del cristiano del siglo XXI. ¿Cuál es esta ironía? Que teniendo al Rey de Reyes frente a Él, que teniendo al Todopoderoso frente a Él, aquel que puede salvarle y llenarle por completo, aquel que le demostró cómo en día de su angustia y en el día más difícil puedes confiar en Dios, aquel que experimentó el abandono del Padre para reconciliarte con Él, y aquel que murió y le dio vida a aquel que cree, no corre a Él. Qué ironías. No vamos a Él. No corremos a Él. La última canción, una de las canciones que cantamos, nos decía, su cruz basta. La cruz de Cristo es suficiente para nuestras vidas. Qué ironías de la vida cristiana es que teniendo al Rey de Reyes, aquel que sacia nuestro ser por completo, busquemos ser llenados en otra cosa. Qué ironía de la vida es teniendo al Rey poderoso que es fiel con sus palabras, confiemos más en nuestra propia prudencia y en nuestra propia sabiduría. Qué ironías de la vida es saber que el único que puede salvar nuestra vida por su obra y nosotros tratemos de hacer obras para salvar nuestra alma. Qué ironía es que aquel que murió para unirme a Cristo, para unirme a Él, yo constantemente me quiera desunir de Él. Qué ironías de la vida cristiana. En medio de todo esto, vayamos a la cruz, porque es suficiente para tu vida, suficiente para tu alma. Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, gracias porque no te bajaste de la cruz. Gracias porque soportaste humillaciones, soportaste burlas, soportaste golpes, que te escupieran. Pudiendo bajar de la cruz, Señor, no lo hiciste. Te quedaste ahí por amor. Te quedaste ahí en obediencia al Padre. Te quedaste ahí, Señor, porque era el único medio y la única manera en cómo tú podías pagar y saldar nuestra deuda. Porque era la única manera para reconciliarnos con el Padre. Porque era el único medio que tenías para llevarnos al Padre. Jesús, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Dios.
por exhibir públicamente a Jesús y hacerlo propiciación por nuestros pecados. Gracias, Cristo, porque en aquella cruz tú nos salvaste. Porque en aquella cruz llevaste nuestros pecados. Porque en aquella cruz llevaste nuestras maldades y nuestras transgresiones. Gracias, Jesús, porque en aquella cruz tú perdonaste nuestros pecados. Tu sangre nos limpia de toda maldad y ahora somos presentados santos delante de ti. Gracias, Cristo, porque en aquella cruz tú lo entregaste todo por nosotros, para que fuera en ti, Señor, en quien nuestra alma estuviera plena y satisfecha y totalmente llena, Señor, porque fuimos creados para ti. Oh Señor, gracias, Padre. Gracias por la cruz. Gracias por soportar, Señor, tanta humillación. Gracias por soportar, Señor, tanta maldad, al grado de que tu Padre te abandonó para que nosotros pudiéramos ser reconciliados hoy contigo. Para que el día de hoy podamos disfrutar de tu presencia. Para que el día de hoy podamos ir delante de ti, Señor. Señor, no nos queda más que darte las gracias y entregarte honra y gloria a ti. Así como aquellos ancianos, Señor, te dan honor, gloria, nosotros también lo queremos hacer, Señor. Darte gloria y honra a ti, Señor, por la cruz. Gracias por ser obediente. Pongámonos de pie, por favor. Búscanos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Durango y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en calle Alberto Terrones, número 733, zona Centro Sur, Durango. Estaremos contentos de recibirte.